Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El silencio de la jaula. Durante 3821 años, la celda 001 del sector olvidado permaneció cerrada. No por protocolo, por miedo. Allí no había barrotes. No había cadenas ni campos de fuerza. Solo un cubo de obsidiana suspendido entre generadores de energía muerta, flotando en el vacío interno de la estación Arx Primus. Nadie hablaba de él. Nadie preguntaba por lo que contenía. El silencio era tan absoluto que incluso los sensores se apagaban al acercarse. Dentro, estaba él. Los registros más antiguos lo llamaban entidad biológica no clasificada. Otros, simplemente, la cosa. Pero con el tiempo, los pocos que sobrevivieron al contacto, si se les podía llamar sobrevivientes, lo apodaron con un término extraño, casi irónico. El gato. La primera vez que alguien intentó alimentarlo fue el año 732 del calendario imperial. Un androide clase 7 ingresó a la celda con una cápsula de nutrientes. No volvió a salir. No fue destruido. Simplemente, se desintegró. Desde entonces, se dejaron de enviar emisarios. El emperador de aquel entonces decretó que la celda quedaría aislada, y los sistemas de soporte serían automáticos. Nada de tripulación. Nada de vigilancia viva. Así pasaron los siglos. Las guerras vinieron y se fueron. Imperios nacieron, colapsaron y renacieron. Civilizaciones enteras se extinguieron. Pero la celda siguió ahí, muda, intacta, inmune al paso del tiempo. El gato no envejecía. No se movía. Solo, observaba. Año 11.024 del ciclo estelar. El emperador actual, Serkan Kamol, no era como sus antecesores. No temía lo que no entendía. Lo deseaba. Su obsesión por los secretos antiguos lo había llevado a recuperar archivos perdidos, reliquias olvidadas y tecnologías proscritas. Pero ninguna leyenda lo perturbaba tanto como la de la celda 001. Durante meses, estudió informes clasificados. Habló con los pocos testigos que aún vivían en unidades médicas selladas. Y tomó una decisión que congeló la sangre del Alto Consejo. Envíen a un humano. El nombre del designado fue Noah Seldon. No era soldado. No era científico. Ni siquiera era diplomático. Era algo más raro, etólogo. Un estudioso del comportamiento animal. Uno de los pocos humanos que aún trabajaban en colaboración directa con el imperio tras las guerras del siglo anterior. Cuando recibió la orden, Noah solo hizo una pregunta. ¿Me va a escuchar? Nadie supo responder. El viaje hasta Arx Primus duró 3 días. Durante ese tiempo, nadie le habló. Ni los pilotos, ni los técnicos, ni los guardias. Era como si transportaran un muerto. Al llegar, la estación parecía abandonada. En su interior, el metal crujía como si recordara. Las luces parpadeaban con un ritmo irregular. Las puertas se abrían antes de que él las tocara. El silencio no era ausencia de sonido. Era presencia de algo más. Estás aquí para alimentarlo, le dijo una voz a través del comunicador. ¿Qué se supone que come? No lo sabemos. Prueba algo orgánico. Algo vivo. ¿Y si no le gusta? La voz no respondió. Noah caminó por un pasillo largo. Las paredes estaban cubiertas de runas antiguas. Algunas palpitaban como si tuvieran pulso. Al final, una puerta de metal negro. Encima, un grabado, celda 001 prohibido abrir. Él la abrió. La sala era una esfera vacía. En su centro, un cubo flotaba en silencio. No emitía luz. No tenía puertas. Solo existía. Y dentro, estaba él. Noah no vio un monstruo. No vio dientes, ni garras, ni fuego. Vio 2 ojos. Gigantescos. Negros. Inmóviles. Como estrellas muertas. Y aunque no se movieron, sabía que lo observaban. Hola, dijo, como si hablara con un gato callejero. Traje algo. Colocó una bandeja sobre una plataforma flotante. Frutas. Carne cocida. Agua. La plataforma se deslizó hacia el cubo. Nada ocurrió. Noah se sentó sobre el suelo frío. Sacó un libro de papel, una rareza, y comenzó a leer en voz alta. Su voz resonó como una gota en el vacío. Pasó 1 hora. Luego 2. Finalmente, una sombra se movió dentro del cubo. Las luces temblaron.
Y por primera vez en casi 4000 años, el gato dio un paso hacia adelante. Noah cerró el libro. Supongo que tienes hambre, ¿eh? La criatura se detuvo. Se agazapó. Y se tumbó frente a la bandeja. Sin tocarla. Solo mirándolo. Noah sonrió, sin miedo. Te voy a llamar Umbra. ¿Te gusta? Un zumbido bajo llenó el aire. No amenaza. Respuesta. Cuando salió de la celda, los sensores registraron algo imposible. Ritmo cardíaco estable. Presión normal. Nivel de cortisol, en calma. El primer ser vivo en salir con vida. Y al día siguiente, Noah volvió. Y Umbra lo estaba esperando. El humano y la puerta prohibida. El día había comenzado con una tormenta solar en las regiones exteriores del sistema. Las estaciones orbitales menores desconectaron sus sensores para evitar sobrecargas. Pero en Arx Primus, el núcleo gravitacional siguió girando como si el tiempo se hubiera oxidado. Noah caminó solo por los pasillos vacíos, sin una escolta que lo vigilara, sin un mapa que lo guiara. La estación, con sus estructuras circulares y corredores sin nombre, parecía más un organismo abandonado que una instalación científica. Y, sin embargo, él ya no se sentía observado. Se sentía esperado. Al llegar a la compuerta de la celda 001, Noah notó algo distinto. El metal no estaba frío. Las paredes parecían respirar. No lo perturbó. Había traído un libro distinto esa vez. Uno antiguo. Una recopilación de fábulas humanas. No por Umbra. Por él. La puerta se abrió con un susurro leve, sin códigos, sin esfuerzo. La oscuridad dentro de la esfera lo recibió sin hostilidad. Umbra estaba ahí. Sentado. En el mismo lugar. Noah entró sin miedo, como quien regresa a casa. Hoy te contaré una historia de un zorro y unas uvas. La criatura inclinó apenas la cabeza. Sus ojos no brillaban, no parpadeaban, pero algo en el ambiente cambió. Una presión sutil, como si el aire le prestara atención. Noah leyó. Y por primera vez, la criatura se movió. Al final del relato, la voz de Noah cayó en el silencio. Fue entonces cuando escuchó algo que ningún sistema auditivo registró, pero su mente sí. Una palabra. Más. No fue un sonido. Fue una idea que tocó su conciencia como un dedo invisible. Noah cerró el libro con lentitud. ¿Entiendes, lenguaje? Umbra no respondió. Pero en la pared, con una de sus garras, trazó un símbolo. Un círculo incompleto. Noah lo reconoció. Estaba en los registros antiguos. En informes de especies extintas. Era un signo prohibido. Un símbolo que significaba interrumpido. En otra parte de la estación, el Consejo Interno de Observación activó los protocolos de vigilancia. Sin permiso del emperador. Sin notificar al alto mando. Las imágenes de las sesiones entre el humano y la entidad estaban siendo analizadas en tiempo real. ¿Está comunicándose? No. Está enseñando. ¿Enseñando qué? La respuesta no fue verbal. Los sistemas cayeron. Todas las pantallas se apagaron. Y cuando se reiniciaron, las palabras estaban escritas en el idioma humano más antiguo registrado. No le teman. Escúchenlo. Días después, la voz del emperador retumbó en el salón del trono imperial. Dejen que el humano continúe. Nadie debe interferir. Si Umbra habla, escucharemos. Las especies aliadas se inquietaron. Algunas exigieron un bloqueo total. Otras exigieron la destrucción inmediata de la estación. Pero el emperador negó con la cabeza. La historia entera de nuestro imperio comenzó con una decisión temerosa. Esta vez, no repetiremos el error. Noah volvió por tercera vez. Y encontró la celda diferente. Las paredes ahora estaban cubiertas de garabatos que no había escrito él. Figuras geométricas. Números. Estrellas conectadas entre sí como un mapa estelar. ¿Eso lo hiciste tú? Umbra se acercó. Con una garra, señaló un punto en el esquema, una estrella muerta, imposible de alcanzar. Rodeada por un símbolo espiralado. Y una palabra surgió de nuevo en la mente de Noah. Cautivo. El humano cerró los ojos. ¿Tú no estás aquí por elección? Umbra no se movió. Pero en el suelo, bajo sus patas, comenzaron a aparecer líneas como grietas que no rompían la estructura, sino que la revelaban. Un patrón se activó. La celda entera era una jaula simbólica, no física. Un sello. Una prisión ritual. Te encerraron, susurró Noah. No por lo que hiciste,
sino por lo que sabías. Umbra se tumbó lentamente a sus pies. Y con una garra, en la superficie metálica, escribió por primera vez una palabra legible. Traición. En lo alto de la galaxia, el emperador sonrió sin que nadie lo viera. Ha comenzado, dijo en voz baja. La historia que enterramos está despertando. Y en el último archivo del día, antes de que las transmisiones fueran bloqueadas, alguien escribió lo siguiente en los canales de emergencia. El gato no es una bestia. Es un testigo. El lenguaje de las garras. Las luces del pasillo temblaban como si intentaran advertirle que retrocediera. Pero Noah ya no sentía miedo. Su cuerpo estaba tranquilo, su respiración estable. Cada paso hacia la celda 001 era más firme que el anterior. Aquella criatura a la que todos temían había empezado a comunicarse. Y aunque no usaba palabras, sus símbolos y silencios tenían más peso que cualquier idioma conocido. Umbra lo esperaba, como siempre, sentado en la penumbra. Pero esta vez, algo había cambiado. Las paredes ya no eran lisas. Cubrían su superficie miles de marcas. Garras trazadas con precisión imposible, formando patrones que se entrelazaban. No eran ataques impulsivos. Eran líneas pensadas. Dibujos repetidos, corregidos, perfeccionados. Lenguaje. Noah se acercó sin decir palabra. Se arrodilló frente a uno de los símbolos y deslizó sus dedos por el metal grabado. Esto es un mapa, murmuró. Umbra alzó la cabeza. Noah se levantó y caminó lentamente alrededor de la celda, observando el conjunto. Las marcas no estaban colocadas al azar, representaban sistemas, constelaciones, trayectorias. Pero lo más perturbador era el punto final. Un pequeño círculo negro rodeado de líneas rotas. Una estrella devorada. Una desaparición. Umbra se acercó y con una de sus garras escribió otra vez en el suelo, esta vez más lentamente, como si cuidara cada movimiento. Silencio impuesto. Noah se sentó, cruzó las piernas, y dejó el libro a un lado. No lo necesitaría hoy. ¿Fue tu especie la que hizo esto? ¿O fue alguien más? El ser no respondió con palabras. Caminó hasta una esquina de la celda y se acostó, dejando expuesto el costado izquierdo de su cuerpo. Allí, en su piel densa como obsidiana viva, había cicatrices antiguas, algunas con forma de letras. No eran heridas de batalla. Eran sellos. Inscripciones rituales. Lo marcaron como quien marca un arma sagrada para que no sea usada. Umbra se convirtió en prisionero no de un lugar, sino de un propósito que otros no podían comprender. Mientras tanto, en el corazón del Palacio Imperial, los consejeros gritaban. Las grabaciones de Umbra trazando símbolos habían llegado a la cúpula de inteligencia. Nadie sabía qué hacer. Esa cosa está enseñándole a un humano. Está hablando sin hablar. Eso es peligroso. ¿Y qué sugiere? ¿Matar al humano? ¿Destruir la estación? Lo que sugiero es que algo encerrado durante casi 4000 años no debe tener contacto con nadie. El emperador observaba en silencio. Y luego, simplemente dijo. Ya lo tuvo. Y sigue vivo. Así que quizá ha llegado el momento de escuchar, antes de disparar. De vuelta en la celda, Umbra caminó hasta Noah y se sentó frente a él. Levantó una garra y trazó en el aire un movimiento circular. Noah comprendió de inmediato. Repitió el gesto en la superficie con un trazo de su dedo. Umbra repitió el trazo, pero esta vez lo transformó. Un círculo que se abría. Como una flor. Es un símbolo de renacimiento, dijo Noah, casi sin creerlo. Umbra asintió. ¿Tu especie fue exterminada? El silencio que siguió no fue respuesta. Fue confirmación. Horas después, mientras Noah dormía sentado junto a la pared, una cámara oculta registró algo extraordinario. Umbra se acercó y lo cubrió con su cuerpo, como haría un felino gigantesco protegiendo a una cría. No había agresión. Había vínculo. Al despertar, Noah encontró una nueva inscripción tallada en la entrada de la celda. 3 palabras, en perfecto idioma humano. Ya no solo. En las entrañas de la estación, los sistemas de inteligencia artificial intentaban decodificar los símbolos grabados por Umbra. Pero cada vez que se acercaban a una traducción clara, las bases de datos se corrompían. No por virus. No por sabotaje. Por incompatibilidad cognitiva. No eran datos para ser comprendidos por algoritmos. Eran recuerdos convertidos en forma. Memoria viviente. Y solo alguien que escuchara más allá del lenguaje podía entenderlo. Esa noche,
Mientras Noah regresaba a su cámara de descanso, observó el cielo artificial de la estación. Estaba diferente. Una nueva estrella brillaba en el horizonte digital, donde antes solo había vacío. Umbra la había dibujado. Una promesa silenciosa. Un faro encendido. Y en su corazón, el mensaje más peligroso para cualquier imperio. El entendimiento ha comenzado. Los secretos del olvido. Noah ya no llevaba bandejas de comida ni libros. Llevaba preguntas. Y Umbra no las respondía con voz, ni con palabras. Las respondía con memoria. Ese día, cuando la compuerta de la celda 001 se abrió, el aire estaba diferente. No frío. No caliente. Solo cargado, como si algo invisible hubiera sido liberado. Umbra se encontraba de pie, justo al centro del cubo. Pero ya no había sombras alrededor. Toda la celda brillaba débilmente, como si su estructura se hubiera vuelto orgánica. ¡Viva! Noah no dijo nada. Solo avanzó. La criatura lo miró, y con un movimiento lento, inclinó su cabeza hacia el suelo. Luego, retrocedió, dejando ver algo que hasta entonces había estado oculto bajo sus patas, un pequeño símbolo circular. Una espiral invertida, tallada con exactitud milimétrica. Un punto de anclaje. Noah se arrodilló. Colocó su mano sobre la espiral. Y el mundo cambió. No se apagaron las luces. No se cerraron las puertas. Pero todo a su alrededor desapareció. Estaba en otro lugar. No físicamente. Mentalmente. Umbra lo había arrastrado dentro de un recuerdo. Allí, Noah vio a una civilización que no existía en ningún archivo. Estructuras flotantes de piedra viva, torres que cantaban al girar con la gravedad, y seres similares a Umbra, pero distintos, con cuerpos esbeltos, de mirada sabia. No eran bestias. Eran conscientes. Avanzados. Calmos. Guardianes. En el centro de su ciudad había un corazón de luz. Un núcleo de conocimiento vivo, imposible de describir. Allí conservaban la historia de las estrellas, los nacimientos de galaxias, las extinciones de mundos enteros. Umbra caminaba entre ellos, aún joven, aún sin heridas. Hasta que llegaron los otros. No eran los humanos. Ni ninguna especie que Noah conociera. Eran altos. Perfectos. De apariencia brillante y serena. Hablaban en ideas, no en voces. Al principio, fueron aceptados como aliados. Pero tras meses de intercambio, algo ocurrió. Exigieron acceso al núcleo. Cuando los guardianes se negaron, comenzó la aniquilación. No con armas. Con borrado de existencia. Las ciudades flotantes cayeron sin hacer ruido. Los cantos de las torres se extinguieron. Los cuerpos de los guardianes se disolvían sin dejar rastro. No por odio. Por necesidad. Porque el conocimiento que guardaban debía desaparecer del universo. Umbra escapó. No luchó. Se entregó. Se dejó capturar por aquellos que, más tarde, formarían el imperio Seraltian. Y aceptó el encierro, sabiendo que, mientras él viviera, la historia real no se perdería. Noah cayó de rodillas. El recuerdo lo soltó como una ola que se retira con violencia. Estaba sudando, temblando, con las manos sobre la espiral. Umbra estaba frente a él. Sus ojos no mostraban ira. Solo, cansancio. Miles de años, esperando a ser entendido. Noah habló, con la voz rota. Tú, no eres una criatura. Eres un testigo. Umbra cerró los ojos. Luego, con su garra, escribió lentamente sobre el suelo. Aún viven. En el Palacio Imperial, las alarmas estallaron. No por la celda. Por la red de vigilancia. Un archivo imposible había aparecido en todos los núcleos de datos del imperio. Un archivo sin remitente, sin origen, sin cifrado. Una imagen. Una ciudad flotante, rodeada de luz. Desapareciendo lentamente bajo una nube de oscuridad líquida. Y una frase. La historia no se entierra. Espera. Noah fue encerrado por el alto mando. El emperador no lo permitió. Ordenó su liberación inmediata. Ya no podemos ocultarlo, dijo ante el consejo. Lo enterramos. Lo sellamos. Lo temimos. Pero siempre supimos que regresaría. Y lo ha hecho, en forma de un humano y un guardián. En la celda, Noah colocó su mano sobre Umbra por primera vez. La criatura no se apartó. Al contrario, ronroneó con un sonido profundo, grave, ancestral. Noah sonrió. No está solo. No más. Y esa noche,
Por primera vez en 3.821 años, Umbra durmió. El juicio de las sombras. La noticia se expandió como veneno silencioso. La criatura de la celda 001 no solo había sobrevivido al encierro, sino que ahora soñaba. Y no soñaba sola. Soñaba con un humano. Los miembros del Alto Consejo no lo soportaron más. Convocaron una sesión de emergencia en el anillo de Sertaal, donde solo se discutían los asuntos que podían poner en riesgo la estabilidad galáctica. En el centro de la sala, las proyecciones eran claras. Umbra estaba revelando símbolos antiguos, recuerdos de civilizaciones borradas, patrones prohibidos. Y lo peor, empezaba a ser escuchado. Las protestas no tardaron. No se puede permitir que un testigo se convierta en maestro. Ese humano debe ser retirado inmediatamente. Está alterando la contención. ¿Y si no lo está alterando, sino activando? Las palabras quedaron flotando en el aire. El emperador no habló durante la primera hora de sesión. Solo observó. Cuando finalmente se levantó, su voz fue más serena que nunca. Ustedes temen lo que Umbra recuerda. Pero yo temo más lo que olvidamos nosotros. Mientras tanto, en Arx Primus, Noah fue despertado por un estruendo. Puertas blindadas cerrándose. Sirenas apagadas. Silencio espeso. Un mensaje corto se proyectó sobre la pared de su habitación. Acceso revocado. Protocolo de aislamiento total activado. Se levantó de golpe. ¿Qué está pasando? No hubo respuesta. En la celda 001 Umbra también lo supo. No por sensores. Por instinto. Sus garras comenzaron a rasgar el suelo con precisión. No era rabia. Era preparación. Una unidad táctica del Consejo descendió sobre la estación. No eran soldados. Eran ejecutores. Vestidos con trajes negros sin insignias, se movían como sombras sin rostro. Su misión era clara. Retirar al humano. Neutralizar a Umbra. Sellar todo rastro. Noah fue encontrado caminando hacia la celda. Sin armas. Sin armadura. Solo con la voz. No pueden hacer esto, dijo con firmeza. No entienden con quién están lidiando. Uno de los ejecutores levantó su comunicador. Ya lo entendimos. Y disparó. Pero el rayo nunca llegó a destino. Una pared entera se derrumbó. Desde la sombra surgió una figura enorme, ágil, indetenible. Umbra. No rugió. No atacó. Simplemente se interpuso. Los sensores de la unidad comenzaron a fallar. Las visiones se distorsionaban. Las comunicaciones se enmudecieron. Y entonces, una luz brotó desde las marcas del suelo. Umbra había roto el sello. Noah cayó de rodillas, abrumado por la energía que llenaba la sala. No era destructiva. Era historia viva reactivándose. Ecos de voces, estrellas, momentos atrapados en la prisión más antigua del imperio. Los ejecutores no resistieron. No murieron. Fueron olvidados. Como si nunca hubieran estado allí. En el Palacio Imperial, el emperador recibió la transmisión directa. Una imagen, Umbra, con Noah de pie a su lado, y a su alrededor, las paredes de la celda convertidas en una bóveda luminosa de símbolos vivos. Y un mensaje, proyectado en todos los idiomas. El juicio ha comenzado. No con fuego, con memoria. Las especies que alguna vez fueron aliadas comenzaron a retirarse del Consejo. Los sistemas estelares independientes bloquearon sus rutas. Las academias de conocimiento abrieron sus archivos prohibidos. Todos empezaban a comprender que el imperio había construido su cumbre sobre una mentira milenaria. En una transmisión no autorizada, Noah apareció ante la galaxia entera. Su rostro era sereno. Pero sus ojos habían visto lo que nadie debía ver. Umbra no quiere venganza. Quiere verdad. Y ustedes deben elegir. Pueden enterrarla otra vez. O pueden enfrentarla. La señal se cortó. En ese instante, millones de seres en cientos de planetas distintos alzaron la vista hacia el cielo. Y por primera vez en generaciones, recordaron. El guardián y su humano. Arx Primus ya no era una estación olvidada. Era un faro. Sus luces, antes tenues y oscilantes, ahora brillaban con una claridad que no provenía de su infraestructura, sino del despertar que había comenzado dentro de sus muros. Umbra caminaba junto a Noah por los corredores donde antes solo había ecos. Ya no estaba enjaulado. Ya no era un prisionero. Ahora era un guardián libre. En el Palacio Imperial,
El emperador observaba en silencio las transmisiones caóticas que llegaban desde los mundos exteriores. Planetas que antes habían sido obedientes comenzaban a hablar de justicia. Archivos sellados estaban siendo desenterrados. Las academias de historia estelar reescribían sus libros. El pasado había vuelto. Y venía con ojos de sombra y un corazón humano. ¿Qué harás ahora?, le preguntó Noah a Umbra mientras se detenían frente al ventanal principal de la estación, desde donde se podía ver el espacio profundo. El ser giró levemente la cabeza. Sus ojos no eran hostiles. Eran antiguos. Y con una garra, en el suelo, escribió solo una palabra. Esperar. En los rincones más oscuros de la galaxia, algo se agitaba. No una flota. No un imperio. Una presencia. Un eco que había sido silenciado junto a los guardianes. Algo que había estado contenido por el conocimiento que Umbra y los suyos custodiaban. Ahora que uno había despertado, el eco comenzaba a responder. El consejo se disolvió. Los ejecutores desaparecieron. Los archivos se abrieron. Y en todo ese caos, solo una figura permaneció inmóvil, Noah Seldon. Ya no era un observador. Era un símbolo. Le ofrecieron cargos, poder, títulos. No aceptó ninguno. Yo vine aquí para alimentar a una criatura, dijo. Y descubrí que era yo quien tenía hambre, de verdad. Durante los meses siguientes, Umbra no abandonó la estación. Recibía visitantes de todas las razas. Algunos venían con miedo, otros con respeto, pero todos, al marcharse, guardaban silencio. El mismo silencio sagrado que alguna vez llenó la celda 001. Ahora no era prisión. Era templo. En un rincón apartado del universo, un niño de la especie Aetien, ciego desde el nacimiento, fue llevado a Arx Primus por sus padres. Decían que soñaba con estrellas que no existían y ciudades que nadie recordaba. Cuando vio a Umbra, el niño sonrió. Te soñé, dijo. Eres el que cuida lo que se perdió. Umbra se tumbó frente a él. El niño lo abrazó sin temor. Y Umbra, sin garras ni palabras, ronroneó. Noah observaba todo desde lo alto. Sabía que aquello que venía, ese eco oscuro que se aproximaba, no podía ser detenido con armas, escudos o naves. Solo con memoria. Con verdad. Y con los que estaban dispuestos a escuchar lo que nadie quiso contar. Una última transmisión fue enviada desde Arx Primus. La señal era sencilla. Imágenes de Umbra caminando entre especies distintas. Seres de todos los mundos sentados a su alrededor, escuchando. Aprendiendo. Y la voz de Noah, sin filtros, clara. Lo enterraron por miedo. Lo sellaron por poder. Pero ahora que lo miramos sin cadenas, entendemos que el guardián no era monstruo. Era advertencia. Y el humano que lo escuchó no era especial. Solo estaba dispuesto a no temer. La última escena muestra a Umbra caminando junto a Noah entre los corredores iluminados. Dos figuras. Una sombra. Una luz. Un guardián. Un amigo. Y en el borde del espacio conocido, más allá de los mapas, una grieta se abría. Pero esta vez, la galaxia no estaría sola para enfrentarlo. Porque el gato ya tenía a su humano. Y juntos, estaban despiertos.